Bien, vamos a continuar con nuestras integrales. En este caso, alguien ha preguntado por qué no puedo, qué pasaría si como yo tengo la integral de o a la n con respecto a u y me dice que es u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante cuando solo, ¿sí?, si n es diferente de menos 1. ¿Qué pasaría en ese caso si no puedo aplicar? Bueno, recordemos las derivadas, recordemos las diferenciales, y si nosotros tenemos una función que es un logaritmo, sabemos que la derivada del logaritmo de u, ¿sí?, es igual a du o derivada de u sobre u. En consecuencia, diríamos que la operación inversa, la integración, sería la integral de la diferencial de u entre u, debe ser el logaritmo de u más una constante. Solo que en el cálculo integral se acostumbra a poner el logaritmo del valor absoluto. Estamos hablando del logaritmo natural de u, ¿sí? Entonces, quiere decir que si tenemos la expresión abajo de la integral u y está la 1, no la podremos subir a la menos 1. ¿Sí? O sea, no podemos hacer la integral u a la menos 1. Entonces, este es el teorema que vamos a aplicar en esta lectura o en esta sesión. ¿Sí? Bien, ese teorema vamos a aplicarlo si nosotros tenemos, como aquí es de u sobre u, yo preguntaría rápidamente cuál sería la integral de dx sobre x. Pues como se parece a esa expresión de u sobre u, diríamos que sería el logaritmo natural de x más la constante. Bien, si tenemos una integral, vamos a suponer que tenemos la integral de la diferencial en x sobre 2x más 3. Aquí vemos que de acuerdo a la fórmula que estamos trabajando, mi u es la expresión que está abajo, que está entre un paréntesis, diríamos que está entre un paréntesis y elevada a la 1. Por lo tanto, esa va a ser nuestra u, 2x más 3. Y de esa diferencial en u, la diferencial sería 2, diferencial en x. Y si observamos, en la integral no tenemos el 2 junto al diferencial en x, por eso lo separamos y decimos du sobre 2 es igual al diferencial en x. Con esos términos escribimos nuestra integral en términos de u. En términos de u, la integral la cambiamos, ¿sí? La de x ahora va a ser du sobre 2. En términos de u, tendremos la integral de du sobre 2 que está sustituyendo a la de x, y abajo tenemos la 2x más 3 que está sustituyéndose por u. Esa integral la podemos expresar o la podemos escribir como du sobre 2, me va a quedar un medio, lo sacamos un medio de la integral porque es una constante y nos queda du sobre u. Ahora a esta expresión le aplicamos el teorema que tenemos, le aplicamos el teorema y dice que du sobre u es logaritmo de u más c. Entonces la constante, nuestro resultado debe ser la constante que es un medio del logaritmo de la u, que en este caso es para nosotros 2x más 3. Entonces tendremos un medio del logaritmo de 2x más 3 más una constante. Ese es nuestro resultado. Recuerden que esta es nuestra función y esa función, si la derivamos, nos debe dar el integrando. Bien, entonces estamos aplicando du sobre u.
Veamos otro ejercicio. Si tenemos x sobre 3x cuadrada más algo, vamos a suponer más 9 con respecto a x, observemos que la expresión de abajo está, si la encerramos entre paréntesis, está elevada a la 1, por lo tanto no podemos subirla porque sería menos 1. Y esta ecuación es del tipo de u sobre u. Determinamos u es 3x cuadrada más 9. La diferencial de u debe ser 6x diferencial en x. Observamos que solo tenemos x y diferencial de en x, por lo tanto separamos el 6 que está multiplicando, pasa dividiendo, de u sobre 6 es igual a x diferencial en x, lo cual nos permite escribir ahora esa ecuación en términos de u. En términos de u tendríamos, en términos de u, escribimos nuestra ecuación o nuestra integral, como la integral de u sobre 6 que está sustituyendo a x de x. De u sobre 6 va a sustituir a x de x. Entonces tendríamos du sobre 6 y 3x cuadrada más 9, ahora la llamamos u, lo cual nos permite escribir un sexto de la integral de du sobre u. Y de acuerdo a esto y a la fórmula que ya manejamos anteriormente, o que tenemos en la página anterior de este escrito, tendríamos un sexto del logaritmo del valor absoluto de u más la constante. Y diríamos que tenemos un sexto del logaritmo de la u que estamos para este ejercicio, que es 3x cuadrada más 9 más la constante. Y este es el resultado de nuestra integración. Entonces, como observamos, en estas integrales podríamos hacerlas directas si conocemos cuál es la derivada. ¿Sí? Solamente es esa derivada con su coeficiente va a ser un sexto del logaritmo de u. Bien, veamos entonces algo de ese tipo. Si nosotros tenemos la integral de 5 sobre 3x más 2 con respecto a x, y como ya sabemos podemos sacar las constantes, entonces nos quedaría 5 integral de dx sobre 3x más 2, y observamos que se corresponde con una du sobre u. Si hacemos el resultado directo, diremos que tendríamos 5 que multiplica a. ¿Cuál es la derivada de la u de abajo? Pues la derivada de 3x debe ser 3. Entonces tendríamos 5 que multiplica a un tercio. ¿Sí? Y tenemos du sobre u, entonces debe ser un tercio del logaritmo, ¿sí?, de 3x más 2. 3x más 2 más la constante, de tal forma que al multiplicar la expresión que tenemos constante 5 por un tercio, tendríamos 5 tercios del logaritmo de 3x más 2 más constante. Esa constante, como vimos en una lectura de la definición de la integral indefinida, esta solución por esta constante nos está generando una familia de curvas. Cuando esa constante conocemos su valor definido, entonces tendremos una sola curva integral, una familia de curvas. Entonces esta es la forma de aplicar
la, la expresión de u sobre u cuando no podemos subir u a la menos 1, cuando esa restricción no la podemos aplicar. Siempre veremos que va a haber una diferencia de una unidad entre la función mayor y la función menor, ¿sí? Bien, comparemos ahora cuál es la diferencia entre una u a la n y una de u sobre u. Si tenemos dos expresiones, vamos a tener por acá, vamos a escribir aquí x cuadrada sobre x cúbica. Vamos a ponerle más algo, más a con respecto a x, pero aquí la tenemos a la 3. Y del otro lado tendremos otra expresión, x cuadrada sobre x cúbica más a con respecto a x. Entonces rápidamente observamos que la primera integral es del tipo u a la n, ¿sí? Porque tiene una n diferente a 1. Y la siguiente integral es del tipo du, ¿sí? Es del tipo du sobre u. Y las dos las podemos realizar de forma rápida porque sabemos cuál es la derivada. Aquí son 3x cuadrada, entonces aquí la solución de esta expresión o de esta integral, si es 3x cuadrada, debe ser un tercio, ¿sí? Un tercio de una u que está a la menos 3, entonces menos 3 más 1 menos 2, tendríamos una u a la menos 2, ¿sí? U a la menos 2 sobre menos 2 más una constante, y esa u es x cúbica más a, de tal forma que al multiplicar tendríamos menos un sexto, ¿sí? De x cúbica más a la menos 2 más la constante, o la podemos escribir como positiva, menos 1 sobre 6 por x cúbica más a, que estaría a la 2 más su constante. Entonces esta es la solución de la expresión que es u a la n. Y la otra, que es del tipo de u sobre u, nos va a decir que la solución es, como es 3x cuadrada y no está el 3, va a ser un tercio del logaritmo de u más la constante, y en este caso la u para nosotros es x cúbica más a, y de esta forma integramos. Y como observamos aquí, la integral del tipo de u sobre u, ¿sí? Vimos que es más sencilla que la integral del tipo u a la n. Bien, entonces espero que con esto se haya comprendido cuando es tipo u a la n y cuando es tipo de u sobre u.